En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Presentación, Trámite, Análisis y Resolución de los Recursos de Revocatoria. El objetivo de este webinar es brindar una guía sobre los puntos claves relacionados con la presentación, trámite, análisis y resolución de los recursos de revocatoria dentro del régimen recursivo de la contratación pública, con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de las unidades compradoras en el abordaje de este tipo de recursos. Le damos la bienvenida a la señora Ana Marcela Palma Segura, quien es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Público, egresada de la maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica, máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Contratos Públicos por la Universidad a Distancia de Madrid. Ella es asesora jurídica y consultora con más de 25 años de experiencia. Bienvenida, doña Ana Marcela. Es un gusto saludarle y le cedemos la palabra para que por favor inicie con su presentación. Compañeros de la Dirección de Contratación Pública que amablemente me han invitado a compartir en este espacio tan importante, y ofrezco también las disculpas del caso por los inconvenientes que hemos tenido que afrontar esta mañana para iniciar la charla en el horario previsto. Pero bueno, sin más, agradeciendo el espacio, procedemos. Aquí la compañera estaba explicando el objetivo. Y si bien es cierto, el objetivo está ligado obviamente a las unidades de compra, también queremos dirigir la presentación de hoy a participantes que puedan estar acompañándonos desde el sector privado para entender también cuál es la lógica que tiene y cuáles son los aspectos claves que hay que considerar a la hora de presentar un recurso de revocatoria, pero también el abordaje que hay que hacer, cuáles son los elementos a considerar para presentar un buen recurso, porque yo estoy convencida con los años de experiencia que tengo, que si todos los actores que estamos en este mercado de la compra pública hacemos bien nuestro trabajo, pues obviamente la actividad contractual va a ser más eficiente, va a ayudar a cumplir con los objetivos planteados por la administración, y por supuesto que el que se va a ver beneficiado primordialmente es el interés público. Por eso es importante que desde el sector privado también se aprenda a utilizar la herramienta recursiva, ¿verdad? Y la charla pues está enfocada para que sea útil tanto para quienes están en el sector público como quienes están en el sector privado. Bueno, cuando hablamos del régimen recursivo, que es lo que hoy nos tiene acá, estamos hablando en este caso particular de los recursos propios del procedimiento de contratación. Esto lo aclaro porque si uno inclusive da a buscar en la Ley General de Contratación Pública o en el reglamento y uno pone la palabra revocatoria, que es a lo que hoy nos vamos a concentrar, en lo que nos vamos a concentrar, nos pueden salir recursos de revocatoria que son de otra naturaleza, que son recursos con el mismo nombre, pero que tienen su participación, por decirlo así, o son visibles o se utilizan durante la fase de ejecución del contrato. Entonces, no hay que confundir. Hoy vamos a hablar de los recursos que son propios del trámite de la licitación, del procedimiento. Puede que no sea una licitación, puede ser otro tipo de procedimiento, como un procedimiento extraordinario, por ejemplo, de subasta. Entonces hay que tener el cuidado de tener presente que hoy vamos a hablar de lo que es el régimen recursivo referido al trámite del procedimiento, que es un régimen taxativo y especial en el cual se reconocen únicamente dos tipos de recursos, como nos lo dice el artículo 86 de la ley. En la materia de contratación pública, en este régimen recursivo, pues los recursos reconocidos son el de objeción al pliego de condiciones y el de apelación o revocatoria, que es el recurso que se utiliza contra el acto final. Y hay una regla de taxatividad de los recursos. Estos son los recursos que reconoce la normativa, y por lo tanto la cancha en ese sentido, por decirlo así, está delimitada, ¿verdad? El régimen recursivo especial entonces
tiene dos tipos de recurso, la objeción que sabemos se materializa en las primeras etapas del procedimiento de contratación, cuando está publicado el tipo de condiciones y los interesados en participar encuentran que hay algo que no concuerda con el ordenamiento jurídico o que no tiene justificación y utilizan esta herramienta prevista en la normativa para impugnar cláusulas del pliego o inclusive modificaciones esenciales a ese pliego. Es un recurso del que podríamos hablar en otro momento. Hoy nos toca hablar más bien de un recurso que está previsto ya cuando la administración ha adoptado la decisión final y en ese momento la normativa le pone a disposición del administrado, del oferente, en ese caso, dos recursos, el de revocatoria y el de apelación. Y aquí hay que tener mucha claridad porque no son recursos que funcionan en escalerilla, decimos los abogados, es decir, que va primero la apelación, la revocatoria, perdón, y luego la apelación, como si tuviéramos dos posibilidades, dos instancias, ¿verdad? Eso no funciona así en la materia de contratación pública, puede funcionar en otras áreas del derecho público. Sin embargo, en esta materia que estamos bajo un régimen especial, taxativo, con reglas particulares que están definidas en la Ley General de Contratación Pública y en su reglamento, tenemos dos recursos que son lo mismo, es decir, son similares, sirven para lo mismo, para impugnar el acto final, la decisión que adoptó la administración al final del procedimiento, ya ahora vamos a ver cuál, pero que funcionan de manera separada. Y esta es una característica propia del régimen recursivo de la contratación pública nuestra. Eso quiere decir que solo va a proceder un tipo de recurso y ese tipo de recurso no lo escoge el administrado. El recurso lo define la ley por el tipo de procedimiento. Entonces, en un caso concreto va a proceder, puede haber ahí una excepción que luego vamos a comentar, pero va a proceder o recurso de revocatoria o recurso de apelación. Y eso no lo escoge el administrado. Les decía, no es una cosa de que a mí me interesa ir a la Contraloría y entonces yo quiero, en este caso de una licitación reducida, voy a ir a la Contraloría con un recurso de apelación porque me parece que ahí podría haber más objetividad y descarto el recurso de revocatoria. No funciona de esa manera, ¿verdad? Es una decisión que ya está pautada, es decir, a nivel del sistema del SICOP, vamos a ver ahora que yo como recurrente, yo soy quien escoge el tipo de recurso que tengo que presentar, pero, y el sistema me va a permitir, yo podría presentar apelación en una licitación reducida. Entonces, a nivel de el poder como tal, materialmente puedo, porque en el sistema ahí me va a dar la opción. Sin embargo, el recurso no será procedente. ¿Por qué? Porque en cada caso en concreto va a proceder o la apelación, que es un recurso que se presenta a través del SICOP, pero ante la Contraloría, o en cambio el recurso de revocatoria, que también se presenta a través del SICOP, pero ante la propia administración contratante. Entonces, son dos recursos que tienen el mismo propósito, y cuestionar la herramienta que el legislador le facilita a los oferentes para impugnar, así se habla también, esa es la palabra que se utiliza, el acto final, pero que no son una escalerilla, no es revocatoria y después apelación en subsidio, sino que o aplica la apelación o aplica la revocatoria. ¿Qué cosas podemos impugnar? Eso también es importante tenerlo presente. El acto final podría ser, darse en tres vertientes. La adjudicación es lo que uno pensaría que es lo natural del proceso de contratación, es la selección de un ganador o de varios ganadores si estamos hablando de partidas independientes, ¿verdad? Tenemos también el escenario en el cual el procedimiento se declara desierto y esto es importante en el sentido de que aquí puede que existan ofertas buenas, vamos a decirlo así, en un lenguaje más popular, más sencillo, ofertas elegibles, ya utilizando el lenguaje más técnico de la contratación pública, y con posibilidad de adjudicación y puede haber una oferta que sea la que ostente el mejor derecho a la adjudicación, pero es la administración la que decide no continuar con el procedimiento por razones de interés público.
Entonces aquí el acto final es, no se continúa, no va a haber contrato, básicamente, pero no por un defecto de las ofertas, sino por una decisión basada en razones de interés público que adopta la propia administración, ¿verdad? Y luego la tercera alternativa es declarar infructuoso el procedimiento y en este caso pueden darse dos escenarios. Uno, un escenario en donde no se presentan ofertas, por lo tanto ahí tampoco hay margen de presentación de recurso, no hubo oferentes, no va a haber recurso. Y el otro escenario es en el escenario en el que los oferentes que participan, todos son declarados inelegibles. La administración concluye que ninguna de las ofertas supera la etapa de admisibilidad. Pueden ser distintas razones. Unos no cumplen con la elegibilidad técnica, otros incumplen aspectos jurídicos, otros incumplen aspectos financieros, podría ser. Pero ninguno resulta elegible, ninguno supera la etapa de admisibilidad. Y estos son los típicos, los tres actos que se pueden impugnar a través del recurso de revocatoria, igualmente a través de la apelación, pero hoy vamos a concentrarnos en la revocatoria. Es importante también repasar muy rápidamente qué actos por sí mismos no tienen recurso, no son impugnables, para que tanto administración sepa si le impugnan un estudio de mercado, ese recurso, bueno, si es que además a nivel de sistema, aquí hay una cosa interesante. Una cosa es lo que el administrado quiera hacer, ¿verdad? Lo decíamos. A nivel de mi interés es impugnar, este estudio de mercado fue limitado. A mí no me invitaron al estudio de mercado, yo quedé por fuera. Entonces yo quiero impugnar ese estudio, podría pensar alguien. Pero ¿cómo lo hace? El sistema no le da la opción, ¿verdad? No le va a dar, ahí no hay un botón de recurso contra el estudio de mercado. Bueno, ¿por qué? Porque la normativa no lo tiene previsto. Alguien podría pensar, bueno, yo lo redacto y lo mando por correo, lo podría hacer. Si ese fuera el caso y la administración lo recibe, la administración tiene que tomar ese recurso y rechazarlo. ¿Por qué? Basándose en las reglas de la ley que nos dicen que el régimen es taxativo, ya lo vimos, y que solo hay recurso contra el pliego de condiciones o recurso contra el acto final. Pero sí que la administración, si llegara un caso en el que recibe un recurso en esos términos, tendrá que hacer el rechazo, ¿verdad? Tendrá que decirle algo al administrado, porque el administrado al final está presentando una gestión. Igualmente pasa con los actos, por ejemplo, con las audiencias previas al pliego de condiciones, con las consultas de proveedor único que la administración hace para verificar si puede irse por la ruta de la excepción de proveedor único. Ya luego de estos son actos que son previos al pliego de condiciones, ¿verdad? Y ahí, bueno, alguien podría pensar, ¿qué falta? ¿Qué hace un recurso en este tema del proveedor único? Bueno, pero esa es la excepción como tal. Ese tema lo vimos, por cierto, en otra charla que tuvimos. La consulta como tal que hace la administración, que sería una suerte de estudio de mercado, eso en sí mismo no tiene recurso, ni tampoco lo tiene que decir el uso ya propiamente de la excepción de proveedor único cuando la administración señala que ya ha acreditado que la excepción la puede utilizar y va por ese camino. Ahora, ya abierta el procedimiento de contratación y teniendo la administración las ofertas sobre la mesa, ¿verdad? Ya estudiándolas y en la etapa de solicitud de subsanación, de solicitud de aclaraciones, esas solicitudes no son impugnables tampoco. Yo puedo estar participando y veo que a mí, yo me esmeré por presentar una oferta súper completa, mi oferta va nítida, va tal cual el pliego la pidió uno a uno, yo voy cumpliendo con todo y sin embargo mi competencia, la mitad de las cosas de la oferta no las aportó. Y la administración le dice, le solicito que subsane de los puntos del 5 al 20, por decir algo, ¿verdad? Y yo digo, ¿pero qué es eso? Le están pidiendo que vuelva a presentar la oferta prácticamente, porque esa oferta iba sin nada. De 20 puntos solo había presentado 5, ¿verdad? Y entonces yo podría sentir la tentación de, quiero impugnar esa subsanación. Eso no se puede. En esa etapa del procedimiento, eso no se puede. ¿Qué pasa durante la etapa del procedimiento de estudio de las ofertas? Y hay administraciones que sufren más de esto que otras, ¿verdad? Dependiendo del tipo de concurso,
Hay casos en donde los oferentes, pese a que formalmente eso no está habilitado a nivel de normativa, sí que a nivel de sistema, otra vez a nivel del SICOP, los oferentes pueden ir subiendo documentos. Y muchas veces pasa que en esta etapa de estudio de ofertas, los oferentes presentan hasta documentos que le llaman revocatoria. Hay casos, por ejemplo, conozco el caso de CONAVI, si hay compañeros acá que nos acompañan de CONAVI, lo sabrán mejor que yo, que los oferentes suelen subir documentos que llaman coadyuvancias, que la figura de la coadyuvancia como tal no está contemplada a nivel de la Ley General de Contratación Pública y hay criterios de Contraloría que ya dicen, no, la coadyuvancia no aplica, que es una figura del derecho procesal, ¿verdad? No aplica en materia de contratación, pero más que eso, la gente utiliza la llamada coadyuvancia, digamos, en ciertos procedimientos, que eso ya les digo, no existe como figura reconocida como tal para los procesos de contratación, como una forma de meter observaciones, de hacerle observaciones a las demás ofertas, con el propósito de que antes del acto final la administración como que revise, como que le entra la desesperación al participante de la administración no está viendo este defecto, no está analizando eso, entonces yo le voy a ayudar, ¿verdad? Y hay casos en donde esas coadyuvancias han llegado a llamarse como recursos. Bueno, esos son recursos que son improcedentes. Ahí sí que se ha dicho en estas etapas que la administración realmente no tiene nada que hacer, no tiene por qué ir rechazando uno por uno porque la normativa no contempla. Y la administración tiene que concentrarse en el estudio de ofertas, tiene que concentrarse en continuar el estudio de ofertas, emitir la recomendación y ya el órgano competente adoptar el acto final y es contra el acto final que ya va a proceder el recurso, ¿verdad? Pero a veces sí que es cierto que los funcionarios tienen un desgaste importante en estar recibiendo documentos y eso porque el SICOP lo tiene abierto, digamos, tiene una opción abierta ahí, la gente entonces, los oferentes suben, no la gente, sino los oferentes. Los estudios de ofertas también, hay casos de licitaciones muy complejas en donde puede haber varios estudios de las ofertas, puede haber casos en los que los estudios uno desde fuera pueda pensar que son contradictorios. La administración primero dijo que esta oferta sí era válida, pero luego hubo un segundo estudio técnico y la administración ahora cambia de criterio y dice que no, que la oferta, por ejemplo, mi oferta primero sí era válida y después la está descalificando. ¿Eso lo puedo impugnar en ese momento? No, no se puede impugnar. Lo mismo que la recomendación final. Hasta que no haya acto final, y muy importante, ese acto final haya sido comunicado, notificado a través de la plataforma, el plazo para recurrir, el plazo para impugnar, como también se dice, no empieza a correr, ¿verdad? De esta manera, entonces, cualquier cosa que hagamos en estas instancias, los sujetos particulares no son válidas. Y la administración, según en qué etapa, según cómo esté, ya les decía, tendrá que decir algo. Por ejemplo, si le presentan un recurso contra el estudio de mercado y llega a su pues por lo menos decir no, es improcedente, mientras que si se trata de actuaciones durante la etapa de estudio de ofertas, desde mi punto de vista, ¿verdad? Esa es mi opinión personal, no tiene la administración que sacar expresamente un documento donde diga todas estas llamadas o coadyuvancias o recursos son improcedentes. No, porque simplemente la normativa no las contempla y esos son documentos que quedan en el expediente. En los tiempos de antes, cuando había expediente físico, ¿verdad? Y bueno, estando en mi caso en la Contraloría General de la República, que fui fiscalizadora ahí por 10 años atendiendo recursos de apelación, pues era muy común. Esto era parte en algunos casos, del día a día de la propia apelación, recibir documentos, ¿verdad? Y estar ahí ya en apelación, inclusive además del recurso, pues está recibiendo más documentos y más, bueno, eso se hacía llegar al expediente y ya está, que es lo que yo recomendaría hacer en el caso de todos esos documentos que se suben al SICOP durante la etapa de estudio de ofertas. La administración los verá, los revisará, realmente la administración debe hacer el estudio de ofertas conforme a los parámetros que ella misma ha puesto en el pliego de condiciones y conforme a los parámetros que dan tanto la ley como el reglamento y cualquier normativa especial que aplique, ¿verdad? Más allá de estar atendiendo
lo que dijo este oferente o el otro, ¿verdad? Más allá de eso, pues el deber es apegarse a las propias reglas del pliego y al ordenamiento jurídico en general. Bueno, decíamos que la apelación o la revocatoria, que son el mismo recurso, pero que funcionan ante distintas instancias, ¿verdad? Proceden cuando la ley determina que proceden. No es una decisión mía como interesado. Yo voy a ir a Contraloría, la apelación vimos, la conoce la Contraloría, mientras que la revocatoria la conoce la propia administración contratante. Y les decía, uno puede sentirse tentado, yo voy a, en este caso mío, voy a irme a la Contraloría, porque hay más garantía de una mayor objetividad, puede pensar el interesado, pero lo cierto es que esa condición más bien no aplica de esta manera. Es la ley la que dice exactamente en qué casos aplica la apelación y básicamente está limitado. El recurso de apelación se circunscribe a las licitaciones mayores. Y en el caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene habilitado un procedimiento distinto por el artículo 60, inciso D, donde la Caja puede utilizar licitaciones menores, inclusive ahora licitaciones reducidas por una reforma que se le hizo al reglamento. Pero, por ejemplo, en el caso de que la Caja llame licitación menor a una contratación que tiene monto de licitación mayor, en ese caso ahí sí es el único en el que hay que pensar como en los tiempos de antes, donde el monto hay que contrastarlo con los umbrales para saber si el recurso, en ese caso en concreto de la caja del artículo 60, inciso D, el recurso es de apelación o de revocatoria. En los demás casos está claro. Si es una licitación mayor, el recurso es de apelación. No interesa si es una partida que se está impugnando, una línea, como a veces también aparece, ¿verdad? No interesa aquí el criterio del monto. Y en cambio, entonces, de manera residual, por decirlo así, el recurso de revocatoria queda previsto para impugnar el acto final de las licitaciones menores y reducidas, el acto final de la subasta inversa electrónica, procedimiento extraordinario, y también el acto final que se produce cuando la administración aplica la figura de la nueva adjudicación, esto tanto en servicios o en bienes, ¿verdad? Y en obra pública también está previsto que aplique el recurso de revocatoria de la nueva adjudicación de obra y también en el procedimiento especial para las entidades en competencia, procedimiento que está regulado expresamente a partir del artículo 68, si no me equivoco, de la Ley General de Contratación Pública. Y cuando la licitación, y bueno, y en las licitaciones obviamente menores. Recordemos, en el régimen de la Ley de Contratación Administrativa, el saber si un caso tenía recurso de apelación o tenía recurso de revocatoria dependía del monto. El monto adjudicado, si se trataba de una adjudicación, que había que contrastar con los límites económicos de la contratación pública, había que ubicar a la administración en un estrato económico, había que contrastar el monto que yo iba a impugnar, si era una línea, entonces ese monto contra la columna que vemos aquí de derecha a izquierda, la primera columna que decía recurso de apelación y dice a partir de, o decía, ¿verdad? Entonces esa columna daba un monto. Si el monto que yo iba a impugnar estaba a partir de ahí, estaba ahí cubierto, estaba contemplado, pues era recurso de apelación. En los demás casos era recurso de revocatoria. Ahora ya esto se elimina y se simplifica por el hecho de que ya queda claro en licitaciones mayores, inclusive en aquellas, tal vez ahí donde se complica es para este caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, y en los demás casos previstos expresamente en la ley, en el reglamento, pues lo que aplica es el recurso de revocatoria. No hay más alternativa para el administrado. O sea, un administrado no puede decir, un oferente en la licitación reducida, yo quiero ir a la Contraloría, yo voy a llevar mi caso a la Contraloría. Lo podrá hacer, a nivel de sistema lo podrá hacer, el sistema no se lo va a impedir, pero el recurso seguramente se lo van a rechazar por falta de competencia, por improcedencia manifiesta. Ahora, ese caso de la caja que comentábamos refiere al artículo 60, inciso de la ley, donde
que nos dice que aplica la licitación menor cuando la caja, independientemente del monto, adquiere implementos médico-quirúrgicos, medicamentos, reactivos y biológicos, materias primas y materiales de acondicionamiento y empaques requeridos en la elaboración de medicamentos y que no se den los supuestos de la ley 6914. En ese caso, también relacionando las normas, esa norma en concreto que le permite a la caja hacer un procedimiento menos riguroso, que en teoría podría llegar a ser de licitación mayor por el monto estimado, la caja tiene la prerrogativa de hacer la licitación menor y en ese caso, a nivel de recurso, ¿qué dice el artículo 97 de la ley? Dice que tratándose de lo regulado en ese supuesto, la Contraloría ostenta la competencia para conocer el recurso de apelación cuando la adjudicación de ese tipo de procedimientos alcance el umbral previsto para la licitación mayor. En los demás casos, es decir, si no se alcanza ese umbral, entonces el recurso lo conoce la propia administración como recurso de revocatoria. Y ese caso es importante tenerlo presente porque entonces es una situación especial que sí nos lleva un poco a los tiempos de antaño del uso de los límites económicos para efectos del régimen recursivo, porque hay que tomar en cuenta en ese caso en concreto de la caja, si se trata de contratos continuados, se va a tomar en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, no se van a contemplar las prórrogas, o si en cambio es una licitación de cuantía inestimable que no tiene tope, ¿verdad? Importante ahí, porque si la caja pone tope y ese tope está dentro del umbral de la licitación menor, pues se va a quedar como una revocatoria. Pero si no tiene tope y es inestimable, entonces va a quedar como recurso de apelación y el monto, si es adjudicado en moneda extranjera, pues hay que hacer la conversión a colones para compararlo con los umbrales. O sea que en este caso en concreto hacemos el ejercicio muy similar a lo que se hacía en el pasado. Ahora vean qué interesante, podría ser que en una de estas licitaciones de la caja se presenten recursos de revocatoria sobre lo mismo. Alguien dice licitación menor y alguien presentó también recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? La Contraloría lo revisa, ese es un tema que le tocará a ella revisarlo, y si hay recursos de revocatoria presentados ante la propia administración, ante la caja, la Contraloría los va a acumular y los va a unir y ella se va a dejar el conocimiento de los recursos. Entonces es la figura de la acumulación que aplica en este caso. Un oferente dijo licitación menor y presentó la revocatoria y otro dijo, no, como este es un caso de licitación mayor, llamada licitación menor por la prerrogativa que tiene la caja en el artículo 60, presentó apelación. Entonces, Contraloría al final le consultará a la caja, ¿hay recursos presentados? Si hay recurso de revocatoria, ella lo va a traer para sí, lo acumula y eso lo advierte en la audiencia inicial y se va a continuar el conocimiento de esos recursos como apelaciones, no como revocatorias. Es un caso en donde un recurso mal presentado, por decirlo así, una revocatoria presentada ante la administración, ahí de alguna forma se salva porque la Contraloría lo rescata y se lo lleva y lo revisa por esa competencia que la ley le da. Bueno, como hemos visto, entonces la apelación, el competente, quien tiene competencia dada por ley para conocer y resolver el recurso es la Contraloría, que actúa como un jerarca impropio, y en el caso de la revocatoria, la administración contratante. Y ahí la ley nos aclara que se trata del órgano que a lo interno dictó el acto final. Ese es el mismo órgano que tendría la competencia para resolver la revocatoria. En la administración encontramos distintas unidades. Tenemos al proveedor, tenemos la asesoría jurídica, pero si bien es cierto, puede ser un trabajo coordinado, es lo más normal del mundo, ¿verdad? Puede ser ingresa, inclusive puede ser que la proveeduría es la que recibe, como administra el expediente, ¿verdad? Es la que identifica, sí, entró un recurso, lo podría llegar a trasladar. Esto es simplemente un ejemplo de algo que podría pasar en la práctica. Puede ser muy distinto según el tipo de organización pública del que estemos hablando, ¿verdad? Pero en un ejemplo, la proveeduría puede identificar, ya entró el recurso de revocatoria,
Inclusive podría ser que la proveeduría haga el primer filtro, el primer análisis de admisibilidad del recurso, y si ve que el recurso está bien presentado, como ahora veremos en plazo, es efectivamente un caso de revocatoria, viene formalmente, parece que todo está bien, está presentado a través del formulario, la proveeduría podría ser quien haga el filtro y trasladarlo a la asesoría jurídica institucional, la unidad jurídica, la oficina legal, como le llamen, y que sean los compañeros de legal que revisen y que reciban los insumos del área técnica de quienes han estado como unidades compradoras detrás de toda la licitación, revisen lo que hay impugnado y redacten un borrador que luego será remitido al órgano que tiene la competencia para resolver. ¿Quién es ese órgano? El mismo que dictó el acto final, ¿verdad? Dice el artículo 90 y 99, si no me equivoco, ahora lo revisamos, por ahí está, que cuando ese órgano no sea el jerarca, el recurrente puede solicitar que su gestión sea conocida y resuelta por el jerarca, efectivamente, artículo 99. Por ejemplo, eso se ha interpretado, he visto casos de administraciones que dicen, ok, eso aplica para los casos que están regulados en el artículo 99. Por ejemplo, en la licitación reducida no, porque la licitación reducida, el recurso de revocatoria que hay no está regulado en el 99, está regulado en el 63, inciso L. Entonces, esa prerrogativa no aplicaría, es interesante, ¿verdad? Pero esa opción el recurrente la tiene. Y también dice el 99, en casos de entes donde exista una desconcentración de unidades de compra, el jerarca, el que debe resolver, si el recurrente sí lo pide, pues sería la unidad que tramita el recurso. En todo caso, siempre aclara la norma que hay una única instancia. Aquí no hay, yo le voy a decir al órgano tal vez el órgano que dictó el acto es el proveedor, por poner un caso. Y no estoy de acuerdo con la resolución del proveedor, voy a pedir entonces una apelación al subsidio que existe en el derecho público para otras cosas, pero para que me lo vea la junta directiva. Eso en esta materia no aplica. Siempre va a haber una única instancia. Y si el recurrente, por ejemplo, pensemos que es una licitación menor, pide que el recurso lo conozca el jerarca, pues entonces, y el jerarca no es el órgano que dictó el acto, el jerarca lo revisaría, lo resolvería, pero es una única instancia, una única resolución. La forma de presentación es vital porque las cosas han cambiado muchísimo, ¿verdad? Desde los tiempos, por ejemplo, desde que yo comencé a trabajar en esta materia al día de hoy, y posiblemente todos esto lo hemos experimentado, pues ahora nos enfrentamos a retos digitales. Antes la presentación de los recursos se hacía de manera física, en ventanilla de la institución o de la Contraloría General de la República. Luego pasamos a una era más tecnológica, más digital, con presentación electrónica, pero a través de correos electrónicos institucionales o el correo de la Contraloría General de la República en su momento. Y hoy día todo es mucho más simple, gracias también a la apuesta que hizo el legislador por el sistema digital unificado, ¿verdad? Que hoy día se materializa en el SICOP. La presentación ahora se hace a través del sistema SICOP. Y muy importante, se hace a través de los formularios electrónicos que están previstos dentro de la plataforma por tipo de recurso. Habrá un formulario para el recurso de objeción, un recurso que no es del que estamos hablando hoy. Y ese formulario es solo para eso. Si yo como recurrente me equivoco y por ir con carreras ahí a última hora redacto mi recurso de revocatoria, pero no me di cuenta y lo mandé como objeción, ese recurso me lo van a rechazar, ¿verdad? Y lo mismo pasa, hay un formulario específico de apelación y hay otro formulario de revocatoria. Uno podría pensar, bueno, pero si ya se sabe que es licitación menor y que solo aplica la revocatoria y yo me equivoqué y lo puse en apelación, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de sistema, y esto lo podrían explicar posiblemente mucho mejor los compañeros de la ADECOP, a nivel de sistema, cuando usted llena el formulario de recursos de apelación, el recurso va a llegar a la Contraloría, no le va a llegar a la administración, ¿verdad? Entonces, eso ya por la magia digital. Muchas gracias. Bueno.
hablábamos de cómo se presentan los recursos, ¿verdad? Y entonces decíamos que en esta era digital, pues igualmente, ya que pasamos prácticamente todo el día en redes sociales o en plataformas como esta Zoom, Teams, todo esto, pues aquí ya empieza a ser parte de nuestra vida y los recursos se presentan también a nivel digital por medio del sistema oficial, ¿verdad? Que en este caso es el SICOP, a través del formulario respectivo, decíamos nosotros, ¿verdad? Hay que usar como tal el formulario y utilizar el formulario no es ya, y esta es una cosa muy importante, que en el caso de, ese ha sido el criterio que ha defendido, digamos, la Contraloría y que muy posiblemente estén defendiendo las administraciones en la resolución de los recursos que a ella le competen, pues es el uso del formulario significa que el recurso debe escribirse en el formulario. No se debe utilizar la técnica, ya no es correcto utilizar la técnica de adjunto el recurso y que subimos al lado un documento en Word o un documento PDF, inclusive que le podemos poner la firma digital y tal. Eso, si hacemos eso, el recurso, por ejemplo, si lo llevamos a la instancia de Contraloría en apelación, el recurso se va a caer por eso. Y puede ser que sus recursos estén bien fundamentados, podría ser que sea un buen recurso, pero el criterio que está haciendo valer la Contraloría y que yo supongo, porque además está dado a nivel de normativa, están aplicando las instituciones al resolver los recursos, es el rechazo de plano, ni siquiera entran a ver el fondo cuando no se utiliza el formulario electrónico para redactar el recurso. Vemos que el 243 dice todo el recurso se deberá interponer utilizando para ello los formularios designados en el sistema y los documentos adjuntos corresponderán a la prueba. Ya lo deja advertido el reglamento 243 y el 244 del reglamento va más allá y ya nos dice razones para rechazar de plano por inadmisible el recurso. El recurso se rechaza de plano. ¿Qué quiere decir de plano? Que no se estudia, que no se entra a ver más que se usó el formulario, sí o no. No, no se usó. No se usó en el sentido de que el recurso no viene ahí transcrito. Entonces, es una causal de rechazo de plano por inobservancia de requisitos formales, inciso D, cuando no se cumplan los aspectos esenciales para la tramitación del recurso a través de los medios establecidos, tales como la no interposición en el sistema, si lo mandamos por correo, ese recurso tampoco va a prosperar, o no se utilice el formulario electrónico dispuesto en el sistema para la interposición y firma del recurso. Ven qué interesante, cuando nosotros entramos y ahora lo vamos a ver, presentamos el recurso a través del formulario, la firma se hace a través de la plataforma. Por eso no es necesario subir un PDF con la firma digital, que ya lo firmemos a través del firmador, del Banco Central y todo esto, no, porque la firma se materializa a través de la propia plataforma. Ahora, varias cosas importantes. Entonces, el recurso se escribe y desarrolla en el propio formulario. Eso de adjuntar documentos para quienes están en el sector privado, recuerden, eso ya no es permitido. Y quienes están en el sector público, que asumo que son buena parte de quienes nos acompañan hoy, pues tenemos que saber que ese es un motivo de rechazo de plano del recurso. Solo lo que se puede aceptar como prueba vendría como un adjunto. Sí que es cierto que en la práctica, y se lo digo yo, que también en la parte de asesoría, pues lógicamente me toca asesorar en la presentación de recursos, ¿qué es lo que uno usualmente hace? Tal vez porque en eso, y ahí sí es una opinión muy personal, lógicamente la plataforma tal vez no es tan amigable a la hora de leer el recurso, de estudiar. Pensemos que puede haber recursos de cinco páginas que luego lo copiamos en el formulario, pero puede haber recursos de más de 100 páginas que igualmente hay que copiarlo y de ponerlo en todo en el formulario y leer eso a nivel del formulario no es tan bonito, ¿verdad? No es tan fácil. Yo por lo menos ahí resiento un poco esa funcionalidad, ¿verdad? Obviamente eso está en proceso de mejora, eso algún día posiblemente sea diferente, pero entonces, ¿qué se suele hacer? Pues sí se suele subir como un documento anexo una versión del recurso en PDF
pero ese no es el recurso, digamos, de hecho, vean qué importante, yo he tenido este temor, ¿y qué pasa si el recurso que se copió en el formulario es distinto al recurso que se sube, por lo que sea? Como uno hace, normalmente, ¿qué hacemos? Todos hacemos el recurso en Word, lo podríamos pasar a un PDF, ¿verdad? Y lo subimos para facilitar la comprensión. Incluso uno puede alegar que ese es un documento de prueba. ¿Por qué? Porque en el recurso, en el PDF, puedo poner imágenes, cosa que creo que todavía, ese dato no lo corroboré hoy, pero que el sistema todavía no me permite subir imágenes. Si yo estoy poniendo una imagen de cómo era una foto, por ejemplo, o una imagen que tengo de la muestra que puso el competidor y yo estoy diciendo que esa muestra no cumple, eso es prueba, eso es muy importante, ¿verdad? Pero si el formulario no me acepta la imagen, entonces yo lo subo a través del PDF. Pero yo he tenido esta inquietud, ¿y qué pasa si a la hora de copiar y pegar se quedó un párrafo sin copiar? Y entonces el recurso del formulario es más cortito que el recurso que está ahí. Pues en teoría, el recurso que vale es el que está en el formulario. Entonces hay que tener esos cuidados. Esa versión final del recurso tendría que ser completamente coincidente para que todos los argumentos sean considerados ser trasladados todos al formulario. Ahora, ¿cómo se presenta? Hoy estuve corroborando y hay dos formas. Uno puede entrar para la presentación del recurso como tal, y esto es algo que tal vez los compañeros y compañeras del sector público no siempre tienen como esto tan presente porque aquí son como dos caras, ¿verdad? El sujeto particular interactúa en ciertas interfaces en el SICOP, mientras que los sujetos públicos interactúan en otras interfaces. Eh, y bueno, aquí es muy importante tener seguridad jurídica. Y bueno, viendo hoy el tema, estaba verificando que hay dos formas. Uno puede entrar por concursos, siempre hay que estar logueado, vamos a tener que estar logueados con nuestra firma digital. Vamos a entrar por concursos digitando el número de procedimiento, ¿verdad? Esa es una forma. Y en el apartado, vean aquí, por ejemplo, en el apartado 13, recurso para todas las partidas, bueno, vean que me sale la opción de la objeción, por eso que yo me podría fácilmente equivocar, o revocatoria de apelación. Y entonces aquí soy yo donde voy a darle al botón presentar recurso. Vean qué interesante, hoy me di cuenta de cosas nuevas preparando la charla, bueno, estos días que he estado preparándome para compartir con ustedes nuevas funcionalidades. Vean aquí cómo el SICOP ya me empieza a dar avisos, ver avisos que son importantes. ¿Está seguro, me sale en este aviso, de necesitar recurrir todas las partidas del acto final? De no ser así, debe ingresar a cada partida y enviar el recurso por la partida de interés. Ven qué interesante, esto para concursos que tienen esta condición de partidas. Ahora, cuando ya yo entro al botón de recurrir, de presentar recurso, me va a salir esta pantalla. Y aquí esta es una de las partes interesantes y es una de las partes que inclusive a nivel de algunos colegas y bueno, a veces a nivel de academia también hemos pensado, aquí no debería ser más fácil el tema, más que intuitivo, más directo. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto particular llega a esta fase, le abre esta pestaña. Esta es una fotografía porque no podía tomar la imagen. Me sale elegir recurso de apelación, vean, Contraloría General, ese por lo menos sí me lo dice el sistema, o recurso de revocatoria administración. Pero vean que es el propio administrado el que tiene que saber. Entonces, por ahí hay algunas personas que dicen, si ya la ley dice que en licitaciones mayores, salvo el caso que hemos visto de la caja, en licitación menor, que más bien sería, pero en realidad la regla es que en todas las licitaciones mayores siempre hay, o sea, lo único que se permite es recurso de apelación porque el sistema no me lleva de una vez a la apelación, no me pone como esta cáscara de banano para ver si yo sé, ¿verdad? Por otro lado, hay otros que dicen, bueno, porque es deber del recurrente conocer las normas. Desde que presentó la oferta, sabe que está sometido al ordenamiento jurídico administrativo que regula la actividad contractual, con lo cual ya esa es su obligación. Ese es un riesgo que se está corriendo el recurrente. Entonces, bueno, por eso organizamos estas capacitaciones, por eso estamos hablando del tema, porque lo que queremos es justamente ir
formando en cómo se presentan correctamente las cosas. Y vean qué bonita esta otra funcionalidad que ahora aparece en el SICOP. Ese caso que yo estaba consultando para efectos de hoy, ¿verdad? Didácticos, ese es un caso en donde ya el plazo venció. Y vean que ahora en eso sí, el SICOP me hace la advertencia. El plazo para la recepción de recursos ha expirado. Por lo tanto, su recurso quedará extemporáneo. ¿Desea continuar? Ven qué interesante, porque ya me advierte que eso es un riesgo. Eso antes, hace muy poco no existía, ¿verdad? Yo, de hecho, pasa que en el sistema me sale, y eso aquí, ahora lo vamos a ver en otro ejemplo, el sistema me pone una fecha para la presentación de recursos. Cuidado con esa fecha, porque a nivel de casos de Contraloría, claro, hago la observación de que es a nivel de casos de Contraloría, hemos visto casos donde el sistema me da una fecha, me decía que el recurso vence hoy, pero realmente el recurso se venció ayer, pero yo voy confiándome en lo que dice el SICOP y presento el recurso y la Contraloría revisa y dice, no, es que el recurso no se vencía hoy que es 21, se venció el 20. Y eso era responsabilidad suya, esa es la tesis que mayoritariamente, o sea, que ha mantenido la Contraloría a lo largo del tiempo. El riesgo es suyo, usted tiene que saber calcular el plazo. Lo que diga el SICOP no interesa. Sin embargo, vean que ahora tenemos esta observación. El plazo de recepción ya ha expirado aquí. El SICOP me está ayudando, ¿verdad? Y esas son funcionalidades que yo en lo personal veo con buenos ojos. Hay otra forma de entrar y es a través de la otra pestaña que hay. Habíamos dicho que podemos entrar a presentar recursos a través de la pestaña concursos, pero también podemos entrar a través del expediente y la pestaña expediente electrónico. Y en ese caso ya me van a salir, esa pestaña muestra la información secuencial, van apareciendo estas actuaciones, estos botones cuando las actuaciones se van dando, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay acto final, de hecho, esta imagen es del año pasado, ahora se ve un poquito diferente porque dice acto final. Antes se decía, vean, acto de adjudicación, vean cómo se va actualizando el SICOP, se va mejorando, ¿verdad? Y aquí vemos que hay recursos de apelación y recursos de revocatoria. En el caso, si queremos entrar por la pestaña expediente electrónico, hay que entrar al acto final, ahora se llama acto final, y entramos a la información de publicación. Y en la información de publicación es donde me van a salir, vean, el dato, fecha, hora, límite de recepción de recursos. En este caso, bueno, les decía, este es del año pasado, ¿verdad? Pero todavía esto aparece bastante similar. Y aquí es donde yo entro a solicitar recursos. Y esta es la información, que es lo que yo les decía, que a veces está mal, ¿verdad? Que a veces el plazo de somos humanos y el funcionario lo ha puesto mal, porque esto alguien lo digita, eso no se hace de manera automática. Si ese plazo está mal y yo no lo controlo, o sea, yo me quedo simplemente como recurrente con el dato que me da el SICOP y resulta que en lugar de vencerse el 3 de julio, como menciona aquí, era el 2 de julio y yo lo presento el 3, pues ese error es bajo es de mi resorte, es mi responsabilidad. Si esto iba a, en este caso, bueno, era una licitación menor, posiblemente era una revocatoria, que habría que ver, no me acuerdo si este era un caso esto posiblemente era revocatoria, podría ser un caso, habría que ver si es del 60 inciso D, que se llamaba menor y era realmente de licitación mayor, pero si no, si es una licitación menor y es revocatoria, pues entonces la administración revisa. Que puede ser una administración que diga, yo me equivoqué, yo los induje a error, yo le voy a aceptar el recurso. Bueno, eso podría pasar en la práctica, ¿verdad? Eso es una decisión de la administración. Bueno, al entrar ese botón nos vuelve a salir esta pestaña o esta imagen y nos vuelve a dar la opción de escoger. Y soy yo, entonces vuelvo a reiterar, quien como recurrente tengo que saber cuál es el tipo de recurso que procede para ese caso. Alguien diga, no estoy segura, voy a llenar los dos, podría pasar, ¿verdad? Y alguno de los dos, entonces es improcedente. La instancia que no es competente debe rechazar el recurso. Bueno, cuando ya yo marco, en este caso marcamos el formulario de recurso de revocatoria, se me van a empezar a desplegar estas pantallas. Aquí es un poquito diferente para quienes han tenido la experiencia de presentar recursos ante la Contraloría, recurso de apelación o recurso de revocatoria, van a ver una diferencia. El formulario es un poco diferente. En el de la administración es un poquito más
está todo como en una misma casilla. Vean, aquí por un tema del tamaño de la imagen no lo puedo mostrar, pero aquí me sale, bueno, aquí me dice presentar antes, tipo de recurrente quiere decir si esto es una oferta individual o si es consorciada. Y Y aquí, bueno, ¿verdad? Me va dando los datos. Y aquí en esta casilla yo tengo que escribir todo lo relacionado. Aquí el SICOP intenta ayudarme. Usted tiene que desarrollar legitimación, tiene que desarrollar cuáles son las líneas o partidas impugnadas. Claramente si eso aplica. Tiene que desarrollar el fundamento, tiene que mencionar, porque aquí no es para la prueba y la petitoria. O sea, un poco aquí tenemos como una guía, ¿verdad? En el caso de la Contraloría es diferente, porque uno va marcando. De hecho, me gusta más, eso es opinión personal, lógicamente, y es mi propia valoración, el formulario que hay aquí, en el que yo además tal vez le haría otro planteamiento, pero eso no viene al caso ahora, pero en el de la Contraloría uno tiene que ir marcando y va marcando como temas, como principios de contratación. Entonces, si yo marco principios de contratación, se me abre una casilla. Luego, si yo marco sistema de evaluación, se me abre otra casilla. Eso es, yo creo, pero bueno, supongo que eso lo habrán hecho así por retroalimentación de Contraloría. Yo creo que es poco práctico. Inclusive para uno que redacta la apelación, entonces el texto que yo tengo en un documento tengo que irlo como partiendo. ¿Qué queda aquí? ¿Qué hace mucha gente? ¿Qué es lo que he estado viendo en la práctica? Que la gente copia todo el recurso en todos los formularios o solo se marca una casilla para que salga un solo formulario. Yo lo veo bastante impráctico. Me gusta más, creo que es mucho más fácil y eso es una cosa que sí, por la que yo sí hoy quisiera como abogar. La gestión recursiva, por ser tan importante, tiene que ser de fácil acceso, tiene que ser sencillo el poder presentar un recurso y el que el funcionario lo pueda leer con facilidad, lo pueda entender, pueda saber, porque ya el tema de recursivo por sí mismo es bastante complejo. Lo que se discute es complejo. Les decía, puede haber un recurso de 10 páginas que trasladado al formulario, bueno, no es tan difícil de leer, pero uno de 100, ¿verdad? Entonces, esa parte sí que creo yo que es importante valorarla a nivel de sistema. Lógicamente uno ve que se está haciendo los esfuerzos, que el sistema va mejor, como todas esas alertas que ahora salen, y en ese formulario vean que aparece ya para subir los archivos, que aquí sería la prueba, e inclusive me da la opción de ponerlos en condición de confidencial o no, y luego me sale la tramitación de la firma que se hace a nivel del propio sistema. Y vean qué importante, como hay, y ese es un dato importante, la hora para la presentación, el plazo de presentación del recurso se vence hasta la última hora hábil del día en el que se vence el plazo como tal. El sistema aquí me dice la hora actual del servidor. Vean, por ejemplo, aquí, 21 del 8 a las 8:14. Como para que yo sepa que si ya son las 23:58, ya estoy ya al borde, si ese es el último día, ¿verdad? Y aquí el sistema me va a solicitar la firma que se hace a través del sistema. Me van a pedir el PIN, entonces, y esa es la firma. No es necesario que yo suba un documento firmado con la firma PDF o una administración que anda buscando eso o que busca rechazar un recurso, porque usted como administración, recuerde, puede rechazar el recurso si no se usó el formulario, pero no puede rechazar el recurso si el recurso está puesto en el formulario y alguien, el recurrente, subió el recurso en PDF y, por ejemplo, no lo firmó, porque ese PDF es simplemente como un anexo, como una prueba, como algo adicional. Realmente el recurso es el que va en el formulario y el recurso no le va a llegar a la administración si no ha sido enviado con la firma correspondiente, sino que ahí me corrijan los compañeros de SICOP o de la DECOP, si es así. Creo que el sistema no permite, o sea, el recurso no va a llegar a la instancia correspondiente si no fue enviado a través de la firma que se hace a través del sistema. Puede estar mal enviado en el sentido de que puede haberse dicho, se adjunta el recurso y lo subieron, y igual lo firmó, y ese recurso estará mal porque no está transcrito en el formulario. Pero si el recurso está todo en el formulario y ya le damos a enviar cuando a la administración le llega es porque el recurso está ya firmado, con el cual el tema de la firma ya ahí la propia plataforma nos facilita esa función. Ahora, decíamos es responsabilidad del recurrente entonces saber cuál recurso hay que interponer. El SICOP no lo define automáticamente, la normativa lo dice y yo tengo que conocerla. Y el tema del plazo que ya les comentaba, que yo tengo que saber cuál es el plazo. Aquí viene otro detalle importante.
para el cómputo del plazo, nos dice que corre a partir del día siguiente a la notificación de todas las partes. Y inicia, lo aclara el artículo 86 de la ley y lo aclara el 242 del reglamento. Entonces, los plazos se cuentan a partir del día siguiente en que se comunica el acto final, sea adjudicación, sea declaratoria de cierto, sea declaratoria de infructuoso, y a partir de eso se cuenta en días hábiles. Esto es muy importante. Aquí les puse un ejemplo del mes de abril de este año, donde ahí tuvimos todo. Ahí tuvimos feriado del 11 de abril, que aquí no está marcado porque, bueno, no aparecía marcado. Semana Santa, ¿verdad? Entonces, esos días no son hábiles, esos días no cuentan a la hora de hacer la contabilización del plazo. Entonces, por ahí esos son detalles importantes que hay que recordar. De hecho, el 26 del reglamento nos dice, en el SICOP, vean qué interesante, todos los días y horas se consideran habilitados, pero eso es otra cosa, no es sinónimo de días hábiles. Y entonces hay que tener presente, para efectos de la presentación de recursos, no todos los días son hábiles, no por el hecho de que en el SICOP, sábado o domingo, yo puedo meterme y hacer cosas, no quiere decir que el plazo está corriendo. Un sábado, un domingo, no es un día hábil en nuestro sistema. Entonces, los plazos se cuentan en días hábiles, sábados, domingos, feriados, asuetos, cierres dictaminados, esos no son días hábiles y por lo tanto no estarían contando. Por ejemplo, jueves y viernes santo, que son días feriados obligatorios, no contaban. En nuestro país casi todo el sector público cerró toda la Semana Santa, entonces ahí toda la Semana Santa era inhábil, ¿verdad? Puede haber algún caso en que alguna administración estuviera trabajando, pero vean qué interesante, si el recurso lo conocía la Contraloría y la Contraloría estaba cerrada, el plazo no estaba corriendo aunque la administración contratante estuviera abierta. Distinto es si la propia administración es la que resuelve el recurso y está ella trabajando, porque entonces los días para ella sí son hábiles. Entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Por otra parte, el artículo 26 del reglamento fue reformado y aquí es muy importante porque y en casos de que el sistema se interrumpa, de una interrupción del funcionamiento del SICOP, hoy en día por mantenimiento, por una falla, es solo la DECOP la que puede a través de un acto motivado declarar la suspensión del cómputo de los plazos. Si hoy se cae el sistema y entonces hay que suspender los plazos, es la DECOP la que lo hace. Si yo como recurrente estoy subiendo el recurso ahí y al final se va la luz o a mí se me pega el sistema o hay no hay manera, eso no me beneficia. Ha habido casos ante Contraloría, lógicamente, donde inclusive hay gente que presenta el pantallazo, de donde pone ahí, hace un pantallazo o una foto, vea, se quedó pegado, no sé qué, hasta que no haya una suspensión formal de los plazos, eso no es vinculante, ¿verdad? Y Contraloría así lo ha dicho, no. O sea, esa prueba del pantallazo, eso no sirve para demostrar que había una imposibilidad material de presentar el recurso. Y muy importante, y en esto muchas veces las administraciones fallan. No lo digo yo, lo dice el artículo 243 del reglamento. Para la interposición del recurso se entienden hábiles todas las horas del día en que venza el plazo. El plazo entonces vence a las 23:59 horas, con lo cual es incorrecto que las administraciones hagan una práctica en la que a veces incurren, donde dicen, bueno, yo publiqué el acto a las 8 de la mañana y el plazo de deposición son 5 días, entonces a las 8 de la mañana, dentro de 5 días hábiles. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque sería contrario a lo que dice el artículo 243. En el evento en que el recurso se presente en un día inhábil, se considera, si yo aprovecho el domingo, el recurrente aprovecha el domingo, el plazo se vence el lunes, pues se va a tener presentado a la primera hora del día hábil del lunes, ¿verdad? Entonces, la administración, esa práctica de limitar las horas
para la presentación de los recursos contraviene expresamente lo que dice el artículo 243 del reglamento y eso sería incorrecto. La regla ya la da el reglamento, eso la administración no tiene el poder para cambiarlo. Claramente sí lo hace a nivel de sistema y eso es un problema. ¿Y qué pasa? Cuando yo veo a nivel de SICOP que la administración hace eso, tengo muy pocas posibilidades ahí, ¿verdad? Materialmente puedo llamar, intentar convencer al funcionario, de ahí la importancia de estar capacitados, de saber cómo funcionan y de repasar la normativa aplicable. Bueno, lo que decíamos, ¿qué pasa si la administración en el SICOP puso una fecha que no es la correcta? Ya lo comentamos. Ok, ahora entramos como en el detalle de cuáles tipos de recursos de revocatoria hay según el tipo de procedimiento, porque les decía que en el artículo 99 de la ley está regulado básicamente el recurso de revocatoria, digamos, de mayor envergadura en el sentido de que es el que aplica en licitaciones menores, en la subasta inversa electrónica, procedimiento extraordinario, ¿verdad? Cuando la administración aplica la figura de las nuevas adjudicaciones, una novedad de la Ley General de Contratación Pública, o cuando se da el procedimiento especial para las entidades en competencia. El recurso, como sabemos ya, a estas alturas de la charla, es ante la administración por medio del SICOP y en este caso particular, en cualquiera de estos procedimientos, de estos escenarios, el plazo de interposición es de 5 días hábiles. Ya dijimos contados a partir del día siguiente a la comunicación del acto final. El plazo de resolución final es de 10 días y ya vamos a ver muy rápidamente el trámite. La administración publica el acto, lo que sea, adjudica, declara desierto, declara infructuoso y a partir del día siguiente comienzan a correr los 5 días hábiles que tienen los que participaron aquí para presentar el recurso, ¿verdad? Una vez recibido el recurso, y ahí es interesante porque el artículo 99 hay que leerlo correctamente. Una vez en la práctica vi una situación que puede obstaculizar el manejo de los recursos. Vean que el recurrente tiene 5 días. ¿Qué pasa si hay un recurrente muy diligente y presenta el recurso en el día 2? Y hay otro que lo presenta en el día 3 o hay otros dos que lo presentan en el último día, en el quinto día. Los 3 recursos entraron dentro del plazo. Lo lógico aquí sería, y esta es una cosa de lógica, voy a revisar muy rápidamente si la redacción del 99 lo señala tan preciso como lo que les quiero mencionar, porque uno a veces puede, ¿verdad? El plazo para interponer el recurso en contra del acto será de 5 días hábiles. Una vez vencido el plazo para recurrir, vean, sí lo dice. Dice el párrafo, una vez vencido el plazo para recurrir, compañeros de las administraciones contratantes, tener esto muy presente, dentro de los 3 días hábiles siguientes, la entidad licitante rechazará el recurso que resulte improcedente o inadmisible y conferirá la audiencia inicial. Es decir, la administración tiene 3 días para hacer el análisis de admisibilidad. Pero ¿por qué estoy quedándome aquí con tanto detalle, con tanta fijación, si se quiere? ¿Por qué? Porque ha habido casos en la práctica, esto lo he visto, donde si un recurrente fue muy diligente y presentó el recurso en el día 2, ese mismo día el funcionario a cargo, pensando que eso es muy eficiente, revisó el recurso y dijo, ah, sí, ok, este recurso está bien, da audiencia, cuando ni siquiera se ha vencido el plazo para la presentación de los recursos. ¿Y qué pasa si luego, al día quinto, entran 2 recursos más? Otra nueva audiencia. O sea, ahí hay un desorden, y lo que puede generar es una inseguridad jurídica muy grande. ¿Qué es lo lógico y lo que dice expresamente el 99 de la ley? No lo digo yo, es que lo dice expresamente la ley. Vencido el plazo de presentación, una vez vencido el plazo para recurrir, a partir de ahí comienza el análisis de admisibilidad. Puede ser que el funcionario sea muy diligente y ya lo haya estudiado. Entonces, en el día 1, después de los 5 días, puede que ya esté emitiendo la audiencia inicial. Perfecto, eso estaría muy bien, eso está dentro de estos 3 días. No necesariamente se tiene que esperar 3 días para dar la audiencia. También eso hay que aclararlo. Pero lo que no sería correcto es dar una audiencia del primer recurso y luego, como entraron dentro del plazo,
posteriormente, días después, otros recursos, dar otra audiencia. Vean qué complejo se vuelve el trámite. Y eso genera mucha inseguridad. Puede ser que no pase, puede ser, pero puede pasar. Entonces, lo lógico es, esperamos a que termine el plazo de interposición. Si ya usted como funcionario avanzó en el análisis, ya sabe que los recursos se admiten para trámites de fondo, perfecto. En el día 1, después de estos 5, recuerden que la administración en este caso tiene 3 días para hacer admisibilidad, perfecto, puede sacar la audiencia inicial aquí, eso va a acelerar el trámite. Eso no tiene ningún problema, pero lo que no sería lógico es dar varias audiencias iniciales. Y además, entonces ahí se desordena. ¿Por qué? Porque además los recursos en materia de contratación van ligados unos a otros por el tema de la legitimación, de ese análisis que hay que hacer sobre el fondo, de si el recurso o los recurrentes o las ofertas, mejor dicho, son elegibles y cuál oferta tiene el mejor derecho. Los recursos hay que analizarlos globalmente, conectados todos. De todos los que han recurrido, pensemos que hay un escenario de 3 recursos. No todos pueden tener la razón. Entonces, ¿cuál de todos ellos tiene mejor derecho? Los argumentos pueden entrecruzarse y la administración tiene la obligación de hacer un análisis global, no, o sea, es lo más, digamos, inoperante prácticamente hacer el análisis aislado de un recurso y no ver lo que dicen los otros recurrentes, que es lo que se propiciaría en un escenario como ese donde saco una audiencia y después saco otra audiencia inicial, que además no es lo que dice el artículo 99. Entonces, vencido el plazo de presentación, ya la administración hace el análisis de admisibilidad, la ley le da 3 días, ahí sí puede ser que los recortes, si ya es muy eficiente, ya lo vio y lo hace, ya les digo, en 1 o 2 días, perfecto. Se hace la audiencia inicial, se emite la audiencia, si el recurso se determina que procede por el fondo, le vamos a dar audiencia. Aquí no le llamaríamos audiencia inicial, en el caso de la apelación sí, porque ahí hay varias, ahí podría haber varias audiencias, pero aquí se le va a dar audiencia al adjudicatario y a los oferentes con mejor derecho. Pensemos que si hay un recurrente que está en tercer lugar y está recurriendo y ataca al segundo, el segundo puede ser que no haya presentado el recurso, pero a ese segundo habría que darle audiencia. Ese sería un segundo, un oferente con mejor derecho. ¿Por cuánto plazo se les da audiencia? Por 5 días. Y vean qué importante, aquí decíamos en la diapositiva anterior que la administración tiene 10 días hábiles para resolver, pero no es desde la presentación del recurso. Por eso es que a veces aquí correr con esto no tiene como mucho sentido, porque en realidad es hasta el vencimiento de la audiencia que la administración comienza su propio plazo para resolver el recurso. 10 días hábiles desde el vencimiento de esta audiencia que se le da al adjudicatario y a los oferentes con mejor derecho. Y a partir de ahí resuelve si confirma, es decir, si rechaza el recurso, declara sin lugar, confirma el acto, o si declara con lugar el recurso, anula el acto y ahí puede haber, ahí yo he visto en la práctica distintas cosas, ya sea que la administración aquí mismo disponga una nueva readjudicación o en su caso en que el procedimiento se devuelva a estudio de ofertas, podría ser, en cuyo caso el acto como está anulado hay que volver a emitir un acto final. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en la licitación reducida? La licitación reducida es, como ustedes recordarán, es esta transformación de la contratación directa de escasa cuantía que había en el régimen anterior, que era una excepción, se transforma en un procedimiento ordinario, pero que mantiene una condición, digamos, más limitada en el sentido de que, por ejemplo, si se le reconoce recurso de revocatoria, como también se le reconoce el recurso de objeción, por suerte, ¿verdad? Eso estuvo a punto de no pasar, pero por suerte pasó. Pero ese recurso de revocatoria es mucho más fácil, más sencillo en el trámite. Es un plazo de interposición más corto, de 2 días, y ahí sí la administración tiene un plazo para resolver también más corto, de 3 días. Nuevamente, la administración publica el acto final. Hay 2 días hábiles que la administración debe esperar para la firmeza del acto, y es decir, para la presentación del recurso a partir del día siguiente a la comunicación del acto. Aquí la ley, este recurso de revocatoria no está contemplado en el alcance del artículo 99 de la ley,
si ustedes lo revisan bien, se dan cuenta de ese detalle, y entonces hay que remitirse al artículo 63, inciso L, del procedimiento de licitación reducida como tal, que nos dice que la administración tiene que hacer un análisis también de admisibilidad del recurso, tiene que revisar si el recurso procede o hay que rechazarlo de plano, pero no hay un plazo específico. O sea que aquí se basaría, hay que hacerlo todo teniendo en cuenta que hay que darle audiencia al adjudicatario por 2 días hábiles y que después del vencimiento de esta audiencia, aquí al adjudicatario y también a otros oferentes con mejor derecho, podría ser, ¿verdad? Y que vencida esa audiencia, la administración tiene 3 días hábiles. Ahora, lo que uno no podría interpretar es que como este plazo no está regulado, que ahí la administración va a durar 10 días haciendo el análisis de admisibilidad, porque sería contrario a la naturaleza misma del trámite y del recurso en este tipo de procedimiento, que es un procedimiento mucho más célere, mucho más ágil, ¿verdad? Y que pretende ser más sencillo. Entonces, aquí hay que tener ese cuidado particular. Muy, muy relevante. Una cosa que yo quería hoy hacer énfasis y es que estos plazos que hemos puesto aquí están tomados directamente o del artículo 99 o del artículo 63. Y estos plazos, tanto para la presentación del recurso como para el trámite, estos plazos, 2 días de audiencia al adjudicatario o en el otro caso, 5 días hábiles. Aquí ha habido como una confusión porque en el régimen de la ley de contratación administrativa, si mal no recuerdo, yo creo que por ahí anda la confusión, ahora mismo el dato, tal vez alguien lo pueda corroborar, era de 3 días y no de 5. Y por alguna razón en la práctica hay administraciones que en el trámite de una revocatoria, por ejemplo, en una licitación menor, no respetan los 5 días y dan solo 3. Y aquí yo sí quiero hacer el énfasis a los colegas, a los compañeros de la función pública, los plazos que estamos viendo son plazos preceptivos, es decir, son plazos obligatorios, no son facultativos. La administración debe cumplir otorgando esos plazos que están fijados en la norma. Vean que la norma no dice hasta un máximo de 5. Si dijera eso, uno puede decir, ok, la administración valora y decide, pero no, puntualmente la norma nos dice el plazo. Con lo cual ahí no hay margen de duda y efectivamente estaba corroborando la redacción, pero es así, no es un hasta un máximo de, es un plazo puntual y es una garantía del debido proceso y del derecho de defensa, con lo cual una administración que dé un plazo inferior, pues lógicamente está actuando contra derecho, no está respetando lo que dice la norma y ahí puede haber una indefensión y hay alguien y yo voy a correr. Yo he tenido casos en donde hay administraciones que no nos han respetado los 5 días. Y bueno, uno corre y obviamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le podemos mandar una nota, administración, vea, léase el 99 y vea que, pero si la administración, ¿qué nos queda? Responder en ese plazo, pero evidentemente ahí puede haber y eventualmente podría haber un tema de responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esa fase de estudio de admisibilidad, si nos devolvemos al trámite, pues, ¿qué debe hacer la administración? Al igual que lo hace la Contraloría con los casos de los recursos de apelación, pues debe revisar si efectivamente se trata de un recurso, de una materia propia del recurso de revocatoria por el tipo de procedimiento, si ella es competente para conocer. Bueno, también podría ser si está referido a materias excluidas de la ley, ¿verdad? Que podría pasar que no es, por ejemplo, que sea, qué sé yo, un procedimiento regulado por una ley especial, si el recurso está en tiempo o no, ¿verdad? Ese tema del plazo, el tipo de procedimiento, lo que les decía, si se trata efectivamente, si es una licitación mayor, pues lógicamente el recurso ahí tendrá que ser rechazado, artículo 87, inciso C, y en tal caso no se hace el traslado del recurso. Vean qué interesante. Si yo, por ejemplo, recibo una revocatoria en una licitación mayor, yo como funcionario, y digo, se lo voy a enviar a la Contraloría. No, eso no procede y expresamente lo dice la normativa. Y también el rechazo por la inobservancia de requisitos formales, como estábamos hablando de lo que es el formulario. ¿Qué debe hacer la administración? Pues debe verificar esos elementos de admisibilidad formal en ese periodo
que dijimos del análisis de admisibilidad. Temas de plazo, de forma de interposición, el tipo de recurso, la competencia para resolver. Eventualmente podría revisar si hay una evidente falta de fundamentación. Si el caso es muy claro en el sentido de que no hay una fundamentación ni siquiera mínima, con lo cual eventualmente ahí, sin dar audiencia, la administración podría rechazar. No es lo usual, pero podría haber algún caso. O lo mismo si hay argumentos que ya están precluidos. Si es un recurso en segunda ronda y ya habíamos discutido este tema y ya había quedado claro que la oferta es inelegible y el recurrente, sin embargo, vuelve a insistir, ahí la administración podría, desde mi perspectiva, sin dar audiencia, rechazar el recurso porque es muy claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver el fundamento de eso. Pero en general, en la admisibilidad, lo normal es que uno revise los temas que hemos comentado y si no hay ningún problema con eso, pues el recurso continúe para su estudio por el fondo. A lo interno de la administración es común que se pida algún criterio a la unidad compradora o a unidades especialistas. En el caso de la revocatoria sí que no es muy común que pidamos criterio a otras instituciones. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no podría ser? Un caso muy especializado. Ahora, ¿qué interesa aquí también tener en cuenta? Desde el momento, vean que no es desde el momento en que el recurso se admite, desde que se hace el análisis de admisibilidad y se da audiencia, no, desde la interposición, desde que cambia en el SICOP, pasa a impugnado o recurrido, no sé ahora cómo sale la palabra que sale, cuando se objeta si sale objetado, ahora el estado está ahí, se me va cuál es la palabra que el SICOP utiliza, pero desde el momento de su interposición se suspenden los efectos del acto final. Así lo dice el 98 de la ley, ¿verdad? Es decir, que la administración no puede avanzar a suscribir el contrato. Yo tuve un caso, no de una revocatoria, pero lo voy a comentar porque sí es un poco alarmante. Ese caso sí hay que decir que era de sujetos privados que estaban llevando a cabo una contratación porque calificaban conforme al artículo 1 de la ley general y uno puede pensar, bueno, ahí hay un desconocimiento de la normativa, pero hay una responsabilidad paralela, hay una responsabilidad correlativa. Entonces, si ya estamos, como quien dice, si estamos entrando en la materia de la actividad contractual, hay que saber las reglas, por lo menos. ¿Qué pasó en ese caso? Se presentó una apelación. De hecho, vieran que, como para comentar, la apelación se ganó. Pero, ¿qué pasó? Que en el ínterin, la asociación, el sujeto privado, al no conocer las reglas de contratación, esta regla de que quedan suspendidos los efectos del acto, eso quiere decir que el acto está recurrido, no se puede, no hay acto firme todavía. En este caso, el sujeto privado pidió garantía, hizo la formalización a nivel del SICOP, pidió la entrega del bien, mientras Contraloría estaba conociendo el recurso de apelación. Claro, no hay forma, se trató de hacer llegar a la Contraloría un documento de Contraloría, está pasando esto, pero pasa que se sube en el apartado de SICOP de aclaraciones, de oferta, no, eso le llegó posiblemente a la asociación, a la Contraloría eso no le llegó, la Contraloría siguió su curso revisando la apelación y en el plazo que le corresponde resolvió, y de hecho resolvió con lugar la apelación, pero ya los bienes estaban inclusive entregados. Es decir, que aquí no se aplicó la regla que dice el 98. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué ve uno en ese expediente? Ese expediente es de la vida real, yo no me lo estoy inventando. En ese expediente, ustedes ahora entran a ver y tuvieron que hacer una rescisión, imagínense. ¿Por qué? Porque llegaron hasta la fase de contratar, cuando el recurso estaba todavía en conocimiento. Allí, si me lo permiten, hay una nulidad como del tamaño de la catedral, pero empezar a explicar todo eso con una contraparte que tal vez no tiene el manejo de las reglas de la contratación pública es muy complejo. Entonces, lo importante es capacitarse, entender cómo funciona y cuando el recurso de revocatoria o de apelación ingresa, el acto queda ahí, no se puede continuar, salvo que sean partidas independientes y unas partidas estén impugnadas y otras no, ¿verdad? Entonces, podría pasar que en la fase de admisibilidad
más bien, si hay algunas partidas impugnadas y otras no, o algunas de las partidas, el recurso se rechaza por alguna de las razones que hemos visto y los otros recursos no. Entonces, podría pasar que quedan suspendidos los efectos de algunas de las partidas y no de todas. Pero hay que tener ese cuidado. El acto no se puede materializar, no puede continuar. Ok. ¿Cuál es el objetivo de los recursos contra el acto final en general? La apelación irrevocatoria. Pues solicitar justamente la revisión del acto final. Que no se materialice, que todavía verifiquen si hubo algo que estaba mal, ¿verdad? Para la administración, y eso es importante tomarlo en cuenta, en el caso del conocimiento de los recursos de revocatoria, es el momento procesal para verificar si ha habido errores. Si por lo que sea el criterio técnico no es acertado o no tomó en cuenta algún elemento, si no estamos valorando bien lo que dice el pliego de condiciones o la normativa. Lógicamente aquí hay normas y las normas se interpretan y puede haber distintas interpretaciones, pero sí que el recurso hay que verlo como ese momento procesal para revisar si lo que hemos hecho está bien. Y puede ser que sí, pero puede ser que digamos, mira, sí, tienes razón. Y aquí trajo este elemento de prueba o este argumento que no habíamos considerado. Podría ser, ese es el momento para rectificar. Y por parte del recurrente, lógicamente, es el momento para pedir esa revisión a partir de un ejercicio en el cual debe estructurar una estrategia. Dependiendo, esa estrategia depende mucho de las condiciones del concurso y lógicamente de qué tipo de acto final es el que se trata. Y aquí quiero traer a colación porque ahora vamos a entrar en el tema y sé que ya tengo que ir acelerando el paso porque extendemos un poco el tiempo, pero hay que ver también sus consultas en el tema de fondo. Y quiero retomar esto que nos dice el artículo 99. Al recurso de revocatoria le resultan aplicables en lo pertinente las disposiciones del recurso de apelación. Por eso es que en el abordaje, en el análisis de fondo, vamos a irnos a los elementos de qué? De legitimación, de fundamentación. Esas son las claves para el análisis de fondo de un recurso. Y aquí hay mucho que decir, mucho. Tal vez algunos me han acompañado en algún curso en la universidad o en algunas otras charlas que uno da y en esto siempre va a haber mucho que repasar, mucho detalle que tomar en cuenta y esta es una parte fundamental de la gestión de los recursos. La legitimación se compone, y ahora vamos a ver, de tres elementos. Yo lo resumo en tres elementos. Hay que haber participado en el concurso, es decir, tengo que obtener la condición de oferente y tengo que lograr demostrar como un recurrente, estoy hablando en términos de recurrente, que mi oferta es elegible y que tengo el mejor derecho. A eso se le llama tener interés legítimo actual propio y directo. Y por otro lado, para poder demostrar eso, tengo que hacer la debida fundamentación. El recurso tiene que ir fundamentado con prueba idónea invocando los principios y las normas infringidas, aportando criterios técnicos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la discusión en algunos casos va a ser muy técnica. Va a ser, si le estamos discutiendo, por ejemplo, pongo el caso por poner un ejemplo, yo qué sé, Alina, pensando, de una decisión de que tiene que ver con una compra de vehículos y ellos resulta que ellos tienen un núcleo de mecánica de vehículos o lo tenían, no sé si todavía y ellos imparten clases de mecánica de vehículos, entonces uno entiende, tienen expertos y lo que están ahí, bueno, yo si le quiero discutir a Lina que tiene un criterio técnico y que tiene una gente especializada que ha firmado eso, pues tendré que traer un criterio con un valor similar. La discusión ahí se vuelve muy técnica y es donde los abogados un poco damos un paso para atrás y decimos, bueno, ¿qué nos dicen los técnicos, verdad? Eso pretende darle objetividad a la discusión también. Esta regla de la fundamentación de los recursos. Y la carga de la prueba, lógicamente, el deber de demostrar algo es del recurrente, de quien presenta el recurso. Ahora vean qué importante, el recurso puede ser muy diferente. Si se trata de la adjudicación, pues ya la regla básica es, hay que demostrar elegibilidad, hay que demostrar el mejor derecho. A eso se le llama legitimación. Si el recurso es contra un acto, contra un procedimiento que se declara infructuoso, quiere decir que ninguno de los que estábamos ahí fuimos
declarados elegibles. Entonces, yo ahí tengo que hacer un análisis de cuáles son mis posibilidades. No es solo defenderme yo, porque tengo que analizar, es que si a mí sí me hubieran considerado elegible, resulta que yo soy la oferta que ganaría conforme al sistema de evaluación. En ese caso, mi recurso tiene muchas posibilidades. Pero si a mí me declararon inelegible, pero resulta que por encima mío hay 3 ofertas más, y las razones por las que a mí me declararon inelegible son muy débiles, pero por las razones por las que declararon inelegibles a los demás competidores, también muy posiblemente los otros competidores van a presentar recursos. Entonces yo tengo que analizar eso porque yo tendré que demostrar cómo está mi mejor derecho con respecto a esos otros competidores. Y en cambio, si el recurso es contra una declaratoria de desierto, el escenario es mucho más difícil, porque ya no interesa solo, vean lo que digo, si yo soy elegible y si tengo el mejor derecho. Ahí, además de eso, tengo que ser capaz, como recurrente, de demostrar que las razones de interés público alegadas no son procedentes. Si nos concentramos en la legitimación, entonces decimos que la legitimación que se conoce también en términos generales como el interés legítimo actual, propio y directo, no es solo haber presentado oferta y tener interés en la adjudicación. Hay gente que cree que es eso. Interés legítimo actual, propio y directo es, yo presenté oferta, por lo tanto, yo tengo interés legítimo actual porque lógicamente, si participé fue porque quiero ganar. No. Realmente el interés legítimo actual, propio y directo se traduce en estos dos elementos que están aquí. El primero sí que tiene que ser, tengo que haber sido oferente. Alguien fuera del procedimiento no puede presentar, no debe, porque materialmente sí se puede. Ya les digo, yo hoy entré a revisar y hay concursos en los que yo no participé como oferente, pero si estoy logueada, puedo llegar hasta el formulario de recurso y posiblemente lo puedo enviar. Claro, luego me lo van a rechazar ahí porque estaba haciendo el ejercicio de sí. Entonces, materialmente el sistema sí me lo permite. Poder, jurídicamente, el deber, no procede ese recurso porque no fui oferente. Segundo elemento, tengo que demostrar que superé toda la fase de admisibilidad, toda. Precio, mi precio es razonable, condiciones técnicas, condiciones financieras, aspectos jurídicos mínimos, todo, cumplo con todo. Soy elegible desde todos los puntos de vista. Y el tercer escalón que tengo que subir es el mejor derecho. Entre todos los que somos oferentes elegibles, yo soy el ganador por estas condiciones. Entonces, ahí ese es el ejercicio que el recurrente hace. Y es el ejercicio que la contraparte, la administración que recibe el recurso, tiene que ser capaz de identificar. Es como un checklist. La administración va a tener que ser, bueno, es oferente, sí, eso es muy fácil, ¿verdad? Ahora, es elegible, nosotros lo descalificamos por esto. Me está dando argumentos el recurrente para cambiar de opinión, me está trayendo prueba para cambiar la valoración que hicimos de esa oferta. Y el tercer elemento, sí es cierto que es elegible, tiene ese oferente las condiciones para subir a la máxima calificación y ganar el concurso. Ese es el análisis que hay que hacer cuando se revisa un recurso. ¿Cuáles son errores muy frecuentes del recurrente? No analizar su propia situación y condición dentro del concurso. Simplemente a veces es atacar al adjudicatario. El que adjudicaron tiene todos estos errores. Ok, eso puede ser cierto, pero es que eso es insuficiente. ¿Usted cómo está? Su oferta cómo está. Y hay otras ofertas que están mejor que usted, no solo la del adjudicatario. Puede ser cierto que el adjudicatario está mal, pero ¿y habrá algún otro que está mejor que usted en posicionamiento dentro del concurso? ¿Verdad? Y eso no evidenciar, entonces este es uno de los errores que refleja un mal recurso y eso es una cosa que la administración tiene que saber leer rápidamente. El poder llegar a eso, no, este nos está diciendo muchas cosas contra el adjudicatario, pero no llega a desmentir que él tiene también un incumplimiento o que aún siendo cierto que el adjudicatario tiene defectos, no gana porque está en quinto lugar y no siquiera hace ese desarrollo. Entonces, el error más frecuente de los recurrentes es eso. Y yo como administración tengo que estar en la capacidad de identificar eso, ¿verdad? Que hay una cosa que se llama la teoría del caso y es ese planteamiento estructurado. ¿Cuál es la tesis que defiende el recurrente?
y a partir de esa tesis, cuáles son las pruebas que trae, porque no puede ser solo decir cosas, ¿verdad? Es una narración estructurada, la teoría del caso, de los hechos, las pruebas y el fundamento jurídico. No es una simple descripción de hechos, sino que tiene que tener todo un ligamen. Relaciona hechos, prueba, fundamento jurídico y la petitoria. Y cada parte que interviene en el proceso la tiene. Yo como administración tengo que ir identificando, ok, la teoría del caso de este es que él sí cumple y que si cumple él es el ganador. Y sí, tiene razón. Pero resulta que aquí viene otro recurrente. Y este dice que este tiene otro incumplimiento, otro que nosotros como administración no habíamos visto. ¿Será cierto? Y ahí es donde empieza ese análisis integral de argumentos, ¿verdad? Y eso es lo que la administración tiene que hacer. Bueno, este era un ejemplo, pero voy a ir avanzando. Aquí entonces tenemos escenarios, es eso que les decía, una oferta que no es elegible, que no cumplió requisitos de admisibilidad sustanciales y trascendentes, entonces va a tener que demostrar que sí lo es, que la administración ha valorado incorrectamente su oferta y luego tiene que demostrar cómo ganaría, ¿verdad? Ese es el elemento del mejor derecho. Aquí poníamos, deben discutirse los motivos en el recurso por los cuales la administración los descalificó. Y eso va a ser lo primero. No es entrar directo a atacar al adjudicatario y debe aportarse los elementos de prueba, ¿verdad? Aquí, con respecto a mi propia elegibilidad como recurrente, no es donde yo empiezo a atacar al adjudicatario. Y aquí es donde, digamos, aquí poníamos un ejemplo de experiencia mínima. Hay que aportar la prueba que acredite que en realidad esa experiencia sí la tengo y hacer por el criterio que la administración haya puesto y ver cómo es que la administración se equivocó, si es del caso. Un escenario fácil es, por ejemplo, cuando hay un solo motivo de descalificación, por ejemplo, este incumplimiento de la experiencia, y si logro demostrar que realmente si cumplo con la experiencia, tengo la mayor calificación. Entonces, ese es un escenario fácil de un recurso. Un escenario complejo es cuando me descalifican por varios incumplimientos, debo entonces refutar cada uno de ellos y luego debo hacer el ejercicio del mejor derecho. Aquí les traía varios ejemplos, pero por un tema de tiempo vamos a avanzar. Y el mejor derecho, ahí sí, ya me coloca en el análisis del mejor derecho, como recurrente me coloca en la posición en la que yo ya me tengo que ver las caras, por decirlo así, con los demás oferentes que también son elegibles. Y aquí es posiblemente donde yo ya voy a atacar al adjudicatario. Aquí es el apartado del recurso donde ya hay que entrar a atacarlo. Tanto para decir o que tiene un defecto que lo hace inelegible o para decir que su calificación está mal puesta porque hay errores en la valoración de los factores de calificación. Entonces, ahí es donde empieza ese juego, ese análisis, ¿verdad? Y, por ejemplo, entonces decíamos, si yo estoy en tercer lugar de la evaluación, aquí partiendo de que ya soy elegible, tendría que atacar al segundo y al primero. No se puede atacar solo al primero, al adjudicatario. Es un recurso que vendría débil en la fundamentación. En el mejor derecho, entonces, debe hacerse, muy importante, el artículo 262 del reglamento, tenerlo en cuenta los compañeros de las administraciones, el recurrente está obligado a hacer el ejercicio de evaluación conforme al sistema de evaluación. Tiene para demostrar el mejor derecho, es decir, reconocer, ok, los oferentes elegibles son estos y hay que hacer, aplicando correctamente el sistema de evaluación, conforme a su teoría del caso, mi calificación final sería esta y por lo tanto yo gano, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el ejercicio. Aquí hay varios ejemplos también que habíamos puesto. Ahora hay otros escenarios más difíciles, lo que decíamos, si la licitación fue declarada infructuosa, ahí hay que revisar si hay alguien más que tenga posibilidades porque lo tendría que atacar. Y en el caso de la licitación desierta, pues ahí habría que atacar las razones de interés público que justificaron esa decisión. Decíamos que la fundamentación, esto ya lo vimos, ¿verdad? Tiene que ser con prueba idónea, esa carga de la prueba recae sobre el recurrente y tiene que ser bajo ese concepto de prueba idónea. Ahí, por ejemplo, les ponía el caso de criterios que ha dado Contraloría sobre que, por ejemplo, pantallazos que llamamos o enlaces de Internet no se consideran como prueba idónea. Entonces, ahí también la administración, si aplicamos las reglas de la apelación al caso de la revocatoria, la administración tiene que hacer una valoración de la prueba. Eso es fundamental.
Y ahí yo quería hacer una observación y es que no se nos puede olvidar como actores dentro del derecho público, porque la contratación pública se rige por el ordenamiento jurídico administrativo, la regla que nos da el Código Procesal Contencioso Administrativo, que nos dice a los que tienen que resolver y valorar pruebas que se valoran y deben ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Qué es esto de la sana crítica? Pues la sana crítica es un sistema de valoración de pruebas, está muy asociado lógicamente a la labor jurisdiccional, pero que uno la puede trasladar a nivel de lo que hacemos en vía administrativa. Es esa forma de valorar prueba donde no estamos limitados a reglas estrictas, donde nos dice la doctrina, evaluar la evidencia presentada utilizando la lógica, la experiencia, el sentido común. Es un enfoque que busca la verdad y la certeza en la determinación de los hechos. Es un poco más flexible, no es una prueba tasada y a veces pareciera que ese elemento se nos olvida, ¿verdad? Bueno, la teoría del caso, el recurrente la debe plantear y la administración la debe identificar, con lo cual esto es fundamental. Hay otras figuras que hay a nivel del régimen recursivo que hay que considerar, como el allanamiento, que es cuando la administración acepta, eso aplica mucho en el caso de Contraloría, en el caso más bien de un recurso que la administración conoce, bueno, podría ser que el órgano técnico se allane, diga, sí, el recurrente tiene razón, podría darse, ¿verdad? O el desistimiento, que es cuando el recurrente más bien decide retirar el recurso. Y aquí me voy a enfocar ya como para ir cerrando, la resolución del caso por el fondo, y esto es muy importante a nivel de, yo he sido funcionaria buena parte de mi vida profesional y he tenido la responsabilidad de resolver tanto recursos de revocatoria como de apelación en Contraloría. Hay que referirse a los argumentos alegados. Y la regla sería hay que referirse a cada argumento alegado, pero sí que hay un caso en donde si hay un argumento con lo cual ya resulta innecesario referirse a todos los demás, porque con ese argumento la discusión de fondo, el tema de si el recurrente tiene opciones de ganar o no la licitación, la adjudicación, ya se zanja, no es necesario referirse a los demás argumentos, pero eso hay que dejarlo expresamente dicho en el texto de la resolución. Y entonces la obligación de la administración es identificar la teoría del caso y a partir de ahí verificar cuáles son los hechos que se tienen por demostrado. Recuerden que la teoría del caso del recurrente va a venir con una argumentación, pero esa argumentación se tiene que basar en hechos. Por ejemplo, si le dicen, a usted lo descalificaron porque su patente no correspondía al objeto de la contratación, tema que hoy día ya está superado, pero usémoslo de ejemplo. Entonces, ¿cuál será la teoría de caso de ese recurrente? No, mi patente sí sirve. ¿Por qué? Porque la municipalidad dice que sí. ¿Qué tengo que relacionar ahí? Hechos. ¿Cuál es el objeto de la contratación? ¿Cuál es la actividad que yo tengo autorizada por la municipalidad? ¿Y cuál es la prueba? Bueno, tengo un documento de la municipalidad que dice que, aunque mi patente diga oficinas administrativas, me sirve para llevar a cabo la actividad de lo que sea. Otro ejemplo más claro, hubo un caso en el que una administración le dijo a un oferente, su patente no le sirve porque dice equipos industriales y no dice equipos médicos. Ok, y la compra era de equipos médicos. Bueno, resulta que yo traigo un documento, yo tengo por probado si la compra es de equipos médicos. Yo me dedico a equipos médicos y tengo una patente que dice equipos industriales, pero traigo una prueba de la municipalidad que dice que en su categoría de actividades, digamos, autorizadas, equipos industriales abarca equipos médicos. Entonces, debería ser el fin de la discusión, ¿verdad? Eso lo tiene que analizar la administración. Un detalle, y es una cosa que hoy día uno ya no ve tanto, pero en las resoluciones de antes, hablo de a nivel de la Contraloría, los hechos probados venían en un considerando específico. Hoy día se dice, están incorporados ya. A mí eso no me parece una muy buena práctica, porque los hechos probados, y esto lo dejo como para los funcionarios, para los colegas, porque sé que hoy posiblemente hay muchos y posiblemente tienen mucho más experiencia que yo, pero yo les comparto algo que me era muy útil a la hora de resolver y redactar una resolución.
lo más difícil era estructurar el esquema de hechos probados. Pero una vez que ya uno tiene los hechos probados, ya como que se van, el rompecabezas se va armando y ya podemos empezar a ver cómo están ubicados los oferentes y qué tan cierto es, qué tan admisible es lo que plantean. Y eso es muy importante porque al final la administración debe hacer ese análisis de si el recurrente cuenta o no con legitimación, que es analizar si tiene elegibilidad y el mejor derecho. Y si son varios recurrentes, pues tiene que unir todo y hacer ese análisis para todos. Y hay alguien que lo tiene y hay alguien que no. Y eso tiene que quedar plasmado a nivel de la resolución. Por ahí a nivel judicial se habla del el grave defecto que muchas veces incurre en los juzgadores en la falta de motivación de las resoluciones. El hierro dice, aquí citando una resolución del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, el hierro procesal de falta de fundamentación o falta de motivación de la sentencia se produce cuando el órgano juzgador omite consignar las razones, fundamentos fácticos y jurídicos por los que adoptó la decisión. Y si bien esto está referido a una actuación jurisdiccional, yo diría que como funcionarios sometidos al principio de legalidad, al deber de probidad, a todos los principios de la contratación pública, que inclusive al deber de actuar éticamente, que nos dice que hay que ser imparciales, objetivos. Todo esto obliga a la fundamentación de la resolución para darle seguridad jurídica al administrado. Puede ser que no estemos de acuerdo con lo que el administrado ha planteado en el recurso, pero que al menos el administrado sepa que fue analizado su planteamiento, las pruebas, si citó antecedentes de la Contraloría que consideraba que eran aplicables al caso y creemos como administración que eso no corresponde, pues poder decirle por qué esta resolución que usted está citando no aplica, porque el caso es diferente por esto y esto y esto, que el administrado sepa, porque muchas veces es desconcertante cuando uno redacta un recurso y la respuesta que recibe es una línea o dos, un párrafo o dos diciendo el recurso se rechaza, pero no hay esa claridad de cuál es ese ligamen entre lo que ha pasado en el caso y lo que la administración está resolviendo. Bueno, si gustan pasamos a la parte de preguntas. Perfecto. Bueno, hablábamos de la posibilidad de elevar a conocimiento del jerarca el recurso de revocatoria en los casos de licitaciones reducidas. Y yo les comentaba que si uno se plega a la literalidad del artículo 99, habría que decir que está reservado para la revocatoria de los procedimientos contemplados en esa norma. En la licitación reducida expresamente no viene esa posibilidad. Ahora, alguien muy garantista podría decir, bueno, vamos a dar esa opción, pero ahí podría uno tener tesis contrapuestas por el hecho de que la licitación reducida pretende ser más célere, ¿verdad? Pretende ser más ágil y el elevar el caso al jerarca puede tomar muchísimo más tiempo, algo que tal vez sería como contrario a la naturaleza de la licitación reducida. Entonces, yo le diría, expresamente está contemplado para los procedimientos, las revocatorias que están en el 99, la revocatoria que está en el 99, que no incluya la licitación reducida. Nos ponen por acá en la licitación menor de la caja con presupuesto de licitación mayor se puede aplicar apelación. Sí, siempre que sea del caso de la 60 inciso D, ¿verdad? Que lo leímos, que dijimos que es unas compras particulares, entonces tenemos que verificar que el fundamento jurídico, el procedimiento que está llevando a cabo la caja sea este y que el umbral aplicable sea, o sea, que el monto sea de umbral de la licitación mayor. El umbral, pues hay que revisar la fecha, hay que verificar una serie de elementos y lógicamente el umbral que esté vigente según las reglas aplicables. Vamos a ver, en los casos de presentación de recursos de objeción o revocatoria ante la Contraloría, aplican los plazos para la presentación. Bueno, ahí hay un poco de confusión en la pregunta, pero vamos a ver, si en un caso de la caja del artículo 60, inciso D, decimos que en ese caso en concreto el monto me lleva al recurso de apelación, entonces vamos a aplicar los plazos de la apelación. Pero si en cambio es una licitación menor, o sea, es una licitación amparada en el 60D que se queda con montos de licitación menor, vamos a aplicar los plazos del recurso de revocatoria. ¿Ya?
Por ahí dice cómo funcionan lo referente a los asuetos cantonales para el cómputo de los días. Ahí el tema es si ese se considera un día hábil o no. Si no se considera un día hábil, no va a estar dentro del cómputo del plazo, ¿verdad? Porque el plazo se cuenta en días hábiles. Entonces, técnicamente, de lo que yo tengo entendido, el asueto no se considera un día hábil y por lo tanto el plazo no corre en contra, digamos, del recurrente. En un recurso de revocatoria se pueden subsanar cosas de la oferta. Ejemplo, en la oferta se debió adjuntar un certificado de un trabajador, documento histórico. Bueno, ahí entramos ya en el fondo, en la materia de fondo, digamos. La administración me descalificó a mí, como dice el ejemplo que pone aquí la participante o el participante, por no presentar un certificado. Aquí él dice de un trabajador o ella dice de un trabajador. No sabemos exactamente qué. Tal vez es el caso en que en la administración no me dio la posibilidad o sí me la dio. Entonces, eso depende. Si, por ejemplo, no me dieron la posibilidad de subsanar en el recurso, yo podría venir y decir, mire, ese aspecto era completamente subsanable, además usted nunca me dio la oportunidad y yo aquí lo vengo y lo aporto. ¿Cuál es el tema con el recurso revocatorio? El gran tema, que claro, depende de la propia administración, que es la decisión final, depende de la administración, que es la misma que adoptó el acto final que estamos impugnando. Entonces, por eso yo hacía énfasis en que por principio de legalidad, por el deber de motivación de los actos, e inclusive por el deber de probidad, por la obligación de actuar imparcialmente, con objetividad, la administración debe hacer un esfuerzo por un poco separarse del rol de administración activa a la hora de resolver el recurso. Por eso muchas veces se apoya en la unidad jurídica para darle una suerte de objetividad y analizar si los argumentos y la prueba, sobre todo, logran desacreditar el primer criterio que la administración dio. Por aquí nada más nos dicen, si bien es cierto existen designaciones legales respecto a los plazos para los recursos de apelación y revocatoria, ¿qué sucede si la administración indica un periodo para la recepción de estos recursos que es superior al indicado por la ley? Bueno, vean qué interesante lo que aquí plantea. Si la administración otorgó 3 días de plazo y el tipo de licitación permite 2, ahí estaría actuando contra ley, ¿verdad? Completamente. Pero ¿qué pasa? Es ella misma la que resuelve, la que tramita. Aquí los abogados manejamos, por decirlo de alguna manera, entre el deber ser y lo que pasa en la práctica. Y eso les pasa a ustedes todos los días, ¿verdad? No solo los abogados, pero a veces para uno es más evidente. ¿Por qué? Porque yo trabajo defendiendo o hablando de lo que dice la ley, Ana pero viene Marcela, alguien y me dice, ahorita la se administración, cerraría ya la sesión de eso, no sé si, ok. pues sí, porque dice Bueno, que menos de un minuto, no sé si. sí, por mi parte agradecer. Les agradecemos muchísimo el haberse conectado a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Tenemos más de 1000 personas conectadas. Les recordamos que las grabaciones las vamos a subir a los canales habituales y asimismo también les recordamos el correo electrónico de la Dirección de Contratación Pública, que es el canal oficial para recibir consultas que ustedes tengan y necesiten realizarle a los diferentes funcionarios y funcionarias de la dirección. El próximo webinar se estará realizando la próxima semana y los invitamos a conectarse nuevamente. Aunque doña Ana Marcela no nos esté escuchando en este momento, quedamos muy agradecidos con ella por este webinar que impartió tan interesante y les deseamos a todas y todos un excelente día.